noches. La realización de este video es con el fin de compartir conceptos básicos que encontramos dentro de la geometría. Y vamos a iniciar con la definición de geometría. Geometría se divide en dos palabras: geo, que viene de la palabra tierra, y metría, que es medidas, una medición. La geometría tuvo sus inicios en Egipto y Babilonia, de ahí pasa a Grecia, y ahí conceptualizan, modernizan muchos de los conceptos que aplicamos nosotros ahora en la actualidad. La geometría es una de las ramas, de las tantas ramas que tiene la matemática, que se encarga de estudiar, analizar las formas o medidas, dimensiones de las figuras u objetos que encontramos a diario. Dentro de la geometría encontramos vamos a hablar de lo que es ángulo, triángulo, figuras planas, figuras tridimensionales. Su clasificación, bueno, los tipos y clasificación. Vamos a definir qué es ángulo. Entonces, ángulo es la apertura entre dos líneas semirrectas, las cuales arrancan comparten un solo vértice del inicio. Dentro de los ángulos encontramos varios tipos de ángulo. Está el ángulo nulo, que es el que marca 0 grados, no tiene apertura, las dos líneas no tienen una apertura. Encontramos el ángulo agudo, que es el cual se encuentra en la apertura del vértice, se marca de 0 a 90 grados. Encontramos el ángulo recto, que es el que marca exactamente los 90 grados, esto acá. Encontramos, seguido el ángulo recto, está el ángulo obtuso, que es el que la apertura del vértice marca, el rango va de 90 a 180 grados. Después encontramos el ángulo llano, que es prácticamente el opuesto a 0, que es el que marca los 180 grados. ¿Sí? Después de este, seguimos con el ángulo cóncavo, que es el que va de la apertura del vértice, va de 180 grados a 360 grados. Y finalmente encontramos el ángulo completo, que es donde termina aquí, que ya después de dar todo el ciclo, marca aquí los 360 grados. Existe también otros tipos de ángulos, se clasifican también según su posición. Entonces encontramos son ángulos consecutivos, los cuales comparten el mismo vértice, pero son continuos, este y este. Así. Está el adyacente, también un solo vértice, pero entonces sus lados sobrantes, son estos, forman una línea recta. Después de la clasificación de los ángulos, a otra parte en los ángulos encontramos los ángulos complementarios, que son los que suman. Digamos, en este caso los complementarios son los que suman, es la suma de dos ángulos 90 grados, que tiene que dar la suma 90 grados. Puede ser 25 y 65 o 50 y 40. Lo ideal es que la suma de los dos me dé exactamente los 90 grados. Y está el suplementario, que es la suma también de dos ángulos, pero que marquen 180 grados. También 60 y 120 o 180, lo ideal es que marquen los 180 grados para cumplir con la condición. Pasamos a los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de tres lados, el cual da origen a los vértices, a los tres vértices y a tres ángulos internos. Existen varios tipos de triángulos, en donde encontramos el equilátero, que es el que todos sus lados, sus tres lados, tienen las mismas medidas. Encontramos el isósceles, donde solamente dos de sus lados tienen medidas similares. Y encontramos el escaleno, que ninguno de todos los lados tienen medidas diferentes. También está el acutángulo, el
el cual uno de sus ángulos mide, su característica es que uno de sus ángulos mide menos de 90 grados. Está el triángulo rectángulo, también, que dos de sus líneas marcan exactamente 90 grados, o sea, uno de sus tres ángulos marca exactamente 90 grados. Y está el obtus ángulo, que es donde uno de los tres ángulos es mayor a 90 grados. De las figuras planas, bueno, ¿qué son figuras planas? Las figuras planas son figuras geométricas que están definidas por líneas, o están limitadas por líneas o curvas, donde los puntos son contenidos en un solo espacio. Las figuras planas también están dadas a figuras bidimensionales. ¿Qué otro término? Las figuras planas se definen, encontramos entre las figuras planas los polígonos y las circunferencias. ¿Sí? Los polígonos los definen el nombre dependiendo de la cantidad de lados que tenga la figura. Por ejemplo, el triángulo, pues, 3 lados, cuadrilátero 4 lados, el pentágono 5 lados, hexágono 6 lados y decágono 10 lados. Pasamos rápidamente a las figuras tridimensionales. Las figuras tridimensionales son aquellas que tienen sus 3 medidas para hallar el punto interno, largo, ancho y profundidad. Estas figuras tridimensionales son muy usadas en la física, en la misma geometría, en la matemática y básicamente en la parte para hallar los cálculos y eso de las figuras. En el cine, para que las imágenes sean más reales, también son usadas estas figuras tridimensionales para darle como más realidad. Bueno, eso es todo. Agradezco su atención. Muchas gracias.